Otro curso. Bueno, ahí estamos entonces. La idea es introducir un poquito el tema de seguridad en nuestra materia, que como les dije en la otra clase, parece que en el nuevo plan se va a agregar una materia de seguridad, todavía no estaba definido. Pero nosotros sí, siempre vimos un poco de seguridad en nuestra materia. Ya con todos los conceptos que conocemos, ya podemos hacer como un análisis de la seguridad. Vamos a entender bastante. Si esto lo damos en las primeras unidades, no, porque nos quedan como muchos temas por ver. Concepto de seguridad. Antes no era necesario saber nada de seguridad, hoy es sumamente necesario, porque desde que uno abre los ojos ya está inmerso en una red. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta aspectos de seguridad. Hoy todas las redes están inmersas, perdón, todos los sistemas están inmersos en una red. Entonces, o sea, hay una red siempre por debajo de cualquier empresa, de cualquier universidad, de cualquier banco u organización, siempre hay redes. Entonces, todo lo que sea seguridad es muy amplio, muy amplio. No solo es cifrar la información, no es tan sencillo como eso, sino que vamos a tener protocolos relacionados con la seguridad, vamos a tener tecnologías, dispositivos, podemos tener un firewall, ¿sí? Por hardware, por ejemplo, un PIX. Vamos a tener, bueno, distintas técnicas para tratar de garantizar la seguridad en cuanto a las redes. Ya vamos a ver cuáles son los requisitos que se tienen que garantizar y cuáles son las amenazas o ataques que pueden influir en esos requisitos, ¿sí? Un poquito de definiciones que vamos a ver ahora, las políticas de seguridad. ¿Qué son las políticas de seguridad? Es algo que definen las empresas, sobre todo las grandes empresas. Las empresas pequeñas es como que no les llevan mucho el apunte a este tema de seguridad. Pero ¿qué son las políticas? Son como normas que va a establecer una organización relacionada con cómo se van a acceder a todos los recursos que tiene esa organización. ¿Cómo va a acceder quién? Ya sea los empleados que están adentro de la organización, cómo se va a acceder desde fuera, o sea, desde Internet, por ejemplo, hacia los recursos de esa empresa o de esa organización. Y, por ejemplo, se puede establecer el horario de conectividad de cada uno de esos empleados. Básicamente se definen todas las normas y todos los protocolos de seguridad que se van a manejar, todos los controles que se van a tener que implementar cuando se implemente la red, cuando se haga el despliegue que se llama de la red. ¿Eso dónde se plasma, dónde se escribe? En un documento, ¿sí? En un documento se escribe todo eso. ¿Para qué? Para que después los gerentes y los jefes se los dan a los administradores de red y los administradores tienen que implementar todas esas políticas de seguridad establecidas en esa organización, ¿sí? Bueno, acá les puse que es una declaración formal de las reglas, ¿sí? Reglas, normas, a las cuales todas las personas todos los empleados de una empresa la tienen que cumplir. Sí o sí, ¿sí? Es algo que no es que yo lo cumplo si lo quiero, sino que tengo la obligación de, ¿saben qué se puede definir acá? Hasta la longitud de las contraseñas. O sea, la fortaleza de las contraseñas se definen en estas políticas de seguridad. En los firewalls se define quién va a tener acceso a tales recursos o quién va a poder salir de ese Internet, qué áreas de la empresa o qué VLANs no van a poder salir a Internet, hasta ese nivel de detalle. Que después todo esto le va a servir al administrador para poder configurar, por ejemplo, un firewall, ¿no? Para saber cómo implementarlo. Pero como les digo, esto lo hacen las grandes empresas. Bueno, obviamente ese documento una vez que está escrito hay que implementarlo, hay que llevarlo a la práctica. Entonces, le va a permitir al administrador implementar lo que se llama el despliegue de la red, ¿sí? No solamente una red es, nosotros ya sabemos cómo armar una red, cómo diseñarla, sabemos, bueno, ustedes en comunicaciones aprendieron hasta cómo cablearla. Eh, una vez que uno hace la instalación física de la red, hay que empezar a configurarla la red. Hasta ahora nosotros sabemos configurar las direcciones IP a través de un, por ejemplo, servidor de DHCP, pero hasta ahí no más, ¿sí? Nunca hablamos del tema de seguridad. Bueno, ahora es momento de definir qué protocolos se van a implementar, si va a haber VPNs, por ejemplo, cómo se van a implementar, qué tipo de VPNs se va a soportar. Todo eso se define en este documento donde están escritas todas esas normas, esas reglas que tienen que cumplir todos los empleados de la empresa. Básicamente es definir quién tiene acceso a tal o cual recurso y la forma en la cual se acceden a los recursos. Se pueden imponer, no sé si les dije recién, horarios a los cuales los empleados se conectan a los recursos de la organización. Si queda registrado, por ejemplo, que un usuario
o un empleado se conecta un domingo a las 3 de la mañana, eso va a quedar registrado y se puede considerar como un ataque, ¿m? O como que se está metiendo un intruso a la organización. Bueno, acá les escribí bastante, así que después ustedes si quieren los leen tranquilo. Esto no está en la bibliografía, no lo trabajan los libros de redes normalmente. Por eso es que se los escribí bastante. A mí las diapositivas no me gusta escribirlas tanto. Vieron que yo hago más dibujos y demás, o sea, es como que lo escribo a lo indio. Pero en el caso de las políticas de seguridad sí les escribí bastante porque no está en la bibliografía. ¿Qué se hace en cuanto a, a la construcción de este documento? Ustedes no tienen que inventar nada, tienen que ir, fijarse qué se está implementando hoy en día en la industria, y en base a eso hay normas establecidas de seguridad, hay pasos para seguir, y ustedes dicen, bueno, yo voy a implementar esto, voy a seguir tal o cual norma. No tienen por qué inventar nada acerca de la seguridad, al contrario, hay que aprovechar todo lo que ya está investigado, todas las normas que se están implementando hoy en día y simplemente aplicarlas. ¿Estamos? Acá les puse también que hay que definir el tema de los permisos, es decir, todos los empleados, no todos se les puede dar los mismos permisos, porque para eso hay perfiles de usuarios, no es lo mismo un gerente que un empleado y una secretaria, pero sí es fundamental cuando tengan que configurar permisos, solo darle lo mínimo necesario a cada empleado. Si el empleado necesita más, se le da a medida que va necesitando. No le den acceso a todos los recursos a los empleados, porque sin querer a veces pueden llegar a hacer daño, ¿sí? O a borrar información que es importante para la empresa. Entonces, siempre asignar lo mínimo necesario. A medida que vayan necesitando más acceso, más permisos, ustedes se lo dan. Acá también saben hasta qué se definen las cuotas de disco, que se llama, que es qué cantidad de espacio de disco se le va a asignar, cantidad de disco del servidor, ¿no? Se le va a asignar a cada uno de los empleados. Y lo importante es que no es un documento que yo le escribo hoy y queda eternamente, o sea que no se modifica, sino todo lo contrario, es un documento que constantemente se va actualizando, porque todo el tema de seguridad es muy cambiante. Yo no puedo implementar algo hoy y por 10 años no tocar nada, todo lo contrario, constantemente hay que estar analizando si hay diferentes formas de proteger aún más la información de una empresa. Hay empresas que tienen hasta 500 ataques por día, ¿sí? Que están intentando penetrar a la organización. Entonces, en cuanto al tema de seguridad, yo siempre se los digo, es el profesional que mejor pago está hoy en día, pero también necesita estar súper actualizado. O sea, es muy desgastante el ser un empleado en cuanto a la seguridad porque necesita actualización constante. Yo no puedo decir, bueno, listo, ya tengo un firewall, tengo todas las VPNs configuradas, ya me quedo tranquilo. No, tengo antivirus, hay que estar constantemente actualizándose. ¿Qué tenemos en cuenta en cuanto a las políticas de seguridad? Primero, la empresa, la naturaleza de la empresa a qué se dedica. No es lo mismo implementar una política de seguridad en una empresa muy pequeña que no necesita tanto, no tiene tanto problema de seguridad, su información no es tan valiosa, a una empresa, por ejemplo, un banco, ¿sí? Que sí necesita definir muy buenas políticas de seguridad. Hay que identificar si esa empresa fue amenazada o qué amenazas puede llegar a tener y en base a eso también definir qué tanto la vamos a proteger a esa empresa. Y se hace una relación siempre costo-beneficio, ustedes esto ya lo saben, de las materias de análisis, de diseño, siempre se hace una relación costo-beneficio. Si va a ser más caro implementar medidas de seguridad para lo que se va a ganar, o sea, hay empresas que no necesitan tanta seguridad, a eso me refiero. Esto es lo que les decía recién, tengan en cuenta todo lo que está recomendado por la industria, están las normas 27.000, por ejemplo, de la ISO, que ahí se definen todas las normas de seguridad, entonces eh, tengan en cuenta, o sea, vayan y busquen qué hay en el mercado, en la industria, y apliquen eso, no inventen nada, a eso me refiero. ¿Cuáles son los requisitos de una comunicación segura? Esto nada más lo voy a nombrar porque ustedes ya lo saben, seguro que han participado de muchas conferencias de seguridad y siempre se dice lo mismo, así que no, es como cuando yo iba a capacitarme con el tema de las redes, cuando empezaron las redes, era cada vez que íbamos a las conferencias, todos empezaban con el modelo OSI. Las 7 capas del modelo OSI ya me las sabía de memoria. Bueno, esto es algo parecido, por eso es que simplemente lo pongo porque lo vamos a trabajar después. ¿Sí? Vamos a ver con qué protocolos podemos
implementar confidencialidad, con qué protocolos podemos implementar integridad. Por eso es que lo vuelvo a poner acá, ¿sí? O sea, quedan las diapositivas. La confidencialidad es simplemente garantizar que solo algunas personas tienen acceso a la información. Un tercero que no tiene derecho no va a poder acceder a esa información. La integridad, garantizar que los datos no sean modificados, ¿sí? Es decir, que si sale desde un origen, un valor, que llegue el mismo valor al destino. Vamos a ver cómo se puede garantizar. La disponibilidad, que los datos estén siempre disponibles para el usuario que tenga derecho a acceder a esos datos. La autenticación, que esto también lo vamos a trabajar hoy, es garantizar que el usuario o el dispositivo que se está conectando o el software que se está conectando es quien dice ser y no es otro que se está haciendo pasar por, ¿sí? O sea que no tenemos suplantación. Esos serían los requisitos. Y podemos plantear otro más que nos va a salir para cuando veamos el tema de las firmas, que es el no repudio. ¿Qué significa no repudio? Que si yo les mando un mensaje, les pongo un mensaje en la web, después no puedo decir, ah, no, yo no escribí ese mensaje, la profe no lo escribió, cuando sí lo escribí, ¿vamos? Eso es el no repudio. Si yo hago algo, no puedo negar que lo hice. Eso sobre todo se implementa en las transacciones, ¿sí? Comerciales. Si yo hago una extracción, eso va a ir firmado digitalmente y ya vamos a ver que la firma garantiza el no repudio, para que yo no diga, ah, no, yo no quise hacer esa transferencia de fondos. Esos serían los requisitos. Vamos a ver cuáles son las amenazas a esos requisitos. Puede que yo ataque a la disponibilidad interrumpiendo el servicio. Si yo implemento un ataque de denegación de servicio, estoy atacando la disponibilidad. ¿Por qué? Porque ese servidor lo saco, lo tiro abajo y el servidor deja de estar disponible, ¿sí? Interrumpo un servicio, por ejemplo. Otro ataque es la interceptación. ¿Qué significa esto? Que mientras los datos van desde un origen a un destino, hay alguien, un man in the middle, por ejemplo, que se mete y captura esa información. En ese caso, estoy atacando al secreto o a la confidencialidad, porque yo puedo ver lo que le está enviando de información o lo que están intercambiando de información un usuario con otro. ¿Cómo se podría proteger esto de la interceptación? ¿Qué les parece? Encriptando ¿Cómo, o perdón, Tomás? ofuscando. Encriptando o ofuscando. Muy bien. Perfecto, encriptando sería lo correcto, ¿sí? Cifrar o encriptar. De esa forma se garantiza confidencialidad, porque si yo intercepto, si capturo, por ejemplo con el Wireshark capturo los paquetes que andan viajando por la red, no voy a poder entender nada, ¿sí? Porque está cifrado. Otra amenaza es la modificación, es decir, que yo tomo los datos y los modifico, los altero, en lugar de ser una, no sé, una transferencia de 1000, es una transferencia de 100.000, estoy atacando lo que se llama la integridad de los datos. Entonces vamos a ver cómo, con qué métodos se puede garantizar que los datos salen y llegan tal cual, llegan íntegros, no hay nadie que me los modifique. ¿Conocen alguna forma de garantizar integridad de los datos? ¿Cómo podría garantizar que si yo les mando un mensaje a ustedes, ese mensaje sea tal cual y no lo haya capturado alguno de sus compañeros y lo haya cambiado, modificado? ¿No? Bueno, ya El lo bit de vamos a ver. paridad. Bien, bien, esa es una forma, perfecto, muy bien. El bit de paridad. Ahora, fíjate, sí, vamos a poner nombres. Matías me manda datos a mí y le calculo un bit de paridad, ¿sí? Supongamos que le da 0. En el medio, César se mete, captura los datos, cambia los bits y le recalcula un bit de paridad. Supongamos que ahora le dio 1 y lo introduce de nuevo a la red. Yo, que recibo los datos que Matías me había mandado, ¿me voy a dar cuenta que se metió en el medio César o no? Cuando yo le haga el cálculo ese de paridad, ¿me va a dar bien o no? Le va a dar bien, no se va a enterar. Ahora daría bien. Ah, bien, me va a dar bien. No me voy a enterar que César se metió en el medio y modificó los datos que Matías me estaba enviando. Entonces, eso del control de paridad es un control muy básico que ya vamos a ver que nos sirve para garantizar realmente la seguridad extremo a extremo. Vamos a ver que se implementan otro tipo de estrategias, ¿sí? Pero perfecto, una forma de garantizar que los datos fueron modificados es a través del bit de paridad. Todo funcionaba bien mientras todos eran buenos en Internet, pero como todo en la vida, empieza a haber gente con malas intenciones, entonces hubo que desarrollar todas estas formas de seguridad que antes ni existían, ¿sí? Cuando yo empecé con el tema de las redes, todo esto ni existía. Y el tema de la invención es atacar contra la autenticidad, o sea, alguien se hace pasar por mí,
por la profe y les manda un mensaje falso a ustedes. Entonces, ustedes, ¿cómo distinguen un mensaje falso de un mensaje realmente que proviene de mí? Me tienen que autenticar. Yo tengo que tratar de, cada vez que les mando un mensaje a ustedes, poner alguna forma para que ustedes se den cuenta que es Cecilia la que está mandando el mensaje y no sé, César que inventó un mensaje y se los manda a ustedes, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace todo eso. Simplemente por eso lo planteo los requisitos y las amenazas. Vamos a la confidencialidad. Recién dijimos que la confidencialidad o el secreto es garantizar que solo las personas que tienen derecho pueden acceder a la información y no otras personas que no tienen derecho. Normalmente hay ataques que se llaman pasivos. ¿Qué significa ataques pasivos? Que no me van a modificar los datos, simplemente los van a ver. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que vean las transacciones que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a cifrar. ¿Estamos? La solución, dijimos recién, es cifrar todos los datos, voz, imágenes, video, todo lo que vayamos enviando lo vamos a cifrar. Entonces, si alguien lo intercepta, no va a poder entender. ¿Nunca lo va a poder entender o sí? ¿Qué tendría que saber para poder entenderlo a todo lo que va cifrado? El intruso. Bueno, no sabemos, no importa. Ahí lo vemos. Las claves para descifrar. Perfecto, las claves. ¿Y solo las claves o algo más? Y el algoritmo de cifrado, porque si yo no sé con qué algoritmo se cifró, hay muchos algoritmos de cifrado. Entonces necesito saber el algoritmo de cifrado y la clave que utilizaron, ¿sí? Para desencriptar. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de encriptación o de cifrado? Cambiar los bits que se están enviando, ¿sí? Darlos vueltas, cambiarlos de lugar o reemplazarlos. Se cifra en el origen, se descifra, se hace el proceso inverso en el destino. Normalmente son algoritmos matemáticos que se les hace como muchas iteraciones a los bits, se los va cambiando de lugar hasta que se obtiene un valor. Y ese valor viaja por la red y en el destino se hacen las operaciones totalmente inversas. Hace falta un algoritmo de cifrado y además hace falta una clave. ¿Tá? El algoritmo solo no sirve. ¿Por qué? Porque los algoritmos al principio, cuando yo empecé con el tema de las redes, los tenían escondidos, o sea, nadie sabía la lógica del algoritmo. Hoy en día, el funcionamiento de los algoritmos es totalmente público, es decir, yo puedo saber cuáles son todas las funciones y la forma matemática con la cual se dan vuelta los bits, ¿sí? Se trabajan los bits. Sin embargo, el factor más importante hoy en día es esto, la clave, no el algoritmo descifrado, sino la clave. Entonces, si yo quiero mandar un texto, le ejecuto un algoritmo, ese algoritmo obviamente va a estar influido por esta clave y viajan los datos cifrados. En el destino se aplica el algoritmo inverso, al que se aplicó acá, se descifra, hace falta lo mismo una clave, que puede ser la misma o no, ya vamos a ver, y se obtiene finalmente el texto plano. ¿Tá? ¿Será rápido el tema de cifrado o no? No, no es tan rápido, depende del tipo de cifrado, ¿sí? El cifrado simétrico es más rápido que el cifrado asimétrico. Ahí los vamos a ver. Entonces, podemos tener dos tipos de cifrado en función de la cantidad de claves que nosotros usamos. Si usamos una sola clave, es decir, que la misma clave se usa para cifrar que para descifrar, se llaman algoritmos simétricos o sistemas criptográficos simétricos o de clave privada. Estos son más rápidos, ¿sí? Entonces, ciframos con una clave en el origen y en el destino se descifra con la misma clave. En cambio, los sistemas asimétricos utilizan dos claves distintas. Esto ya lo tienen que haber visto, así que lo voy a pasar muy rápido. Ya lo saben. Sí, en ¿no? comunicaciones, pues. Perfecto, listo. Voy más rápido. Simplemente eso, ¿sí? La misma clave o clave diferente. Perfecto. Hay dos tipos de técnicas de cifrado que se llaman de sustitución y transposición. ¿Esto también lo vieron? Calculo que sí. Si vieron los algoritmos de cifrado. Me parece que sí. ¿Sí? Yo igual la cursé hace 2 años, profe, en Ah, ya te olvidaste. Bueno, les digo rapidito. Técnicas de sustitución, se reemplaza un valor por otro. ¿Sí? Técnicas de transposición, se dejan los mismos bits. Lo que pasa es que el algoritmo de cifrado lo que hace es cambiar el orden de los bits. A eso se le llama transposición. Por ejemplo, si tiene 64 bits, toman 32 y los invierten. ¿Sí? Ponen los primeros 32 bits a la derecha, los de la derecha a la izquierda. A eso después le hacen un shift. Y empiezan a les calculan el AND, el OR, es decir, van operando sobre los mismos bits. Eso se llaman técnicas de transposición.
Y también tenemos diferentes formas de procesar en función de si procesamos muchos bits de golpe, eso se llama cifrado de bloques. Yo tomo un conjunto de bits y a eso los cifro, o voy cifrando a nivel de byte, por ejemplo, ¿sí? A nivel de palabra. Por eso se llama cifrado de bloques y cifrado de corrientes de datos. Son diferentes formas de cifrar. Pero vamos a lo nuestro. Eso como una introducción al tema de algoritmos de cifrado y de cantidad de claves. ¿Qué se refiere a lo de autenticación? Nosotros, ¿cuál es el objetivo de autenticar? Cada vez que nosotros nos logueamos en un sistema, ese sistema va a garantizar que Cecilia sea Cecilia y no otro usuario o, no sé, Matías que se está haciendo pasar por Cecilia. Para eso es importante la autenticación, es decir, que nosotros garantizamos que los datos provienen de un usuario o de un dispositivo autorizado. Podemos autenticar dispositivos y podemos autenticar usuarios y podemos autenticar navegadores, ¿sí? Y servidores. Es decir que la autenticación uno asocia normalmente a usuario y contraseña, no es tan así. Vieron cuando ustedes, cuando arranca el modemcito que tienen en la casa de ustedes, el router, va a ser autenticado por el proveedor de servicio, ¿sí? Y está autenticando un hardware, no está autenticando software. Entonces, existen como diferentes niveles de autenticación. Esa autenticación forma parte de lo que se llama la AAA, que significa AAA, Authentication, Authorization y Accounting. Eso significa autenticación, autorización y contabilidad o auditoría. En la autenticación, es lo que dijimos recién, verificamos que el dispositivo o el software que se quiere comunicar sea realmente quien dice ser, que no se esté haciendo pasar un software por otro, ¿sí? O un servidor por otro. Después tenemos lo que se llama autorización. Una vez que a mí me autorizan, es decir, perdón, me autentican, no es que yo pueda hacer todo lo que quiera, sino que en función de el tipo de autenticación o el perfil, voy a poder ejecutar tales o cuales acciones sobre los recursos de una empresa, ¿sí? Y por último sería como que, como para que se entienda, cuando nos logueamos en el servidor de la facultad, ahí me está autenticando, una vez que a mí me autentica, en función de mi perfil, me va a autorizar a acceder solamente a la, por ejemplo, materia de redes, que yo soy profe, yo no puedo modificarles a ustedes las materias de administración de recursos, porque no es mi materia, ¿estamos? Ahí el sistema a mí me autoriza. Y por último me audita. ¿Qué significa auditar? Guardar todo lo que hacen los usuarios, ¿sí? O todo lo que se transfiere. Eso se llama logs. En los archivos de logs nosotros podemos guardar todas las acciones que se hicieron en el sistema. Así que hay que registrar quién lo hizo, a qué hora lo hizo y qué hizo, ¿sí? Qué modificación hizo, por ejemplo, sobre un determinado recurso en una organización. ¿Qué protocolos hay de autenticación? Porque dijimos que todo hoy en día es automático, es decir, cuando yo me conecto a un servidor o a un proveedor de servicio, yo no me enteré y sin embargo me autenticaron el aparatito, el módem. También se autentican cuando nos conectamos a un determinado servidor, ¿sí? Ya sea un servidor de home banking o un servidor de la facultad. Entonces, estos protocolos nos van a permitir autenticar clientes, pero lo importante acá de clientes, lo quiero que quede claro, no solamente se autentican usuarios, ¿sí? Sino también se pueden autenticar software o hardware o dispositivos. Estos protocolos o esta autenticación se va a implementar mientras yo intento conectarme, ¿estamos? Durante el proceso de conexión. Ejemplo, hay un protocolo que sí sé que lo vieron en comunicaciones que se llama PPP, protocolo punto a punto, ¿sí? Point to point protocol. Ese protocolo, si es que lo vieron, trabaja con dos protocolos de autenticación. Uno se llama PAP y otro CHAP. ¿Lo vieron esto o no? Porque si no, lo paso por arriba. Al PPP sí lo vieron. Va, por lo menos está en el programa, no sé si lo vieron o no. ¿Vieron los protocolos PAP y CHAP? Yo, profe, no me acuerdo haberlo visto. No. Yo No me tampoco. olvidé. Bueno. No, yo menos. ¿Con qué protocolo de capa 2 se conecta el modemcito de su casa al proveedor de servicio? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo más común? Ah, ahí patinamos. P, ¿no es? No. Bien, bien, Marcelo, perfecto. Lo que dijimos recién, PPP. Con ese protocolo se comunica el módem de casa hacia el proveedor de servicio. ¿Qué pasa? Cuando se comunica el módem, el proveedor de servicio tiene que autenticar que es realmente el módem de ustedes o el mío y no de otro usuario que se está haciendo pasar por nosotros. Entonces, ¿cómo lo autentica? Tiene dos formas.
El PAP envía el usuario y la contraseña totalmente en texto plano, es re inseguro, ya casi no se usa. Lo mejor es, pero el PPP uno lo puede configurar con PAP o con CHAP. Lo más seguro es configurarlo con CHAP. ¿Qué significa este CHAP? Es un protocolo de desafío. ¿Qué significa eso? Que a mí el proveedor de servicio me va a tirar una palabra y el routercito lo que va a ser cifrar esa palabra con la clave que ya está configurada en el módem y va a mandar la respuesta. Fíjense que no viajan claves ni contraseñas por la red, ¿sí? Simplemente es como si yo les dijera RIN 4K y ustedes me devuelven 4K2, porque somos del curso 4K2, ¿sí? O sea, supuestamente a mí el proveedor me va a mandar un desafío, que es cualquier palabra, y yo la voy a cifrar con una contraseña que ya tengo configurada. Cuando llega y se lo entrego al proveedor de servicio, el proveedor de servicio compara si el desafío ese que me mandó cifrado coincide con lo que yo le mandé y me autentica, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me autentico al principio y después soy trucha, como dice, cambio el módem y pongo otro módem? ¿Se puede eso o no se puede? ¿Se da cuenta el proveedor de servicio si yo cambié el módem? ¿Nunca lo hicieron? Se da Yo cuenta. sí, funciona ¿Y igual. a vos te funciona igual? A mí no. Entonces no está bien configurado. No debería funcionar porque este chat lo que hace es periódicamente manda desafíos. ¿Ves lo que yo estoy haciendo ahora, que de vez en cuando les tiro una pregunta? ¿Eso por qué? Para saber si ustedes están atentos, si están del otro lado y si realmente son ustedes los que están del otro lado, ¿sí? O la dejaron a, no sé, a la abuela de ustedes viendo la clase. Entonces, eso es el chat. Me autentica al principio de la comunicación y después me autentica periódicamente. Periódicamente me va mandando desafíos y yo de vuelta se los tengo que cifrar y se los entrego. De esa forma, el proveedor sabe que del otro lado estamos nosotros y no se cambió el aparato físico. En el caso del módem, esto se puede configurar también a nivel de servidores y clientes, ¿sí? Y el MS Chat es lo mismo, solo que es un protocolo de autenticación que utiliza Microsoft. Pero es lo mismo, es la misma lógica con el desafío este mutuo, el desafío que lo manda y tienen que cifrarlo. Entonces, así nosotros podemos autenticar. ¿Tá? Ya vamos a ver que existen otras formas también de autenticar cuando veamos la firma digital. Para garantizar integridad, que recién dijimos del bit de paridad, vamos a ver que existen otras técnicas más como sofisticadas. ¿Estamos? Ya sabemos lo que es la integridad, garantizar que los datos no se modifiquen mientras viajan por la red, ¿sí? O sea, que no los modifique nadie adrede, ni tampoco sin querer. ¿Cuál es la solución? Los hash criptográficos. ¿Alguien sabe lo que es un hash criptográfico? ¿O lo que es un hash solamente? ¿Lo han escuchado? No sé si lo ¿No han visto. sería ¿No? como un método de encriptación? No es justamente, o sea, el hash solo no encripta. El hash Pero Sería hay como una como un función de dispersión, código. ¿no? exacto, es una función. Muy bien. Es una función matemática. Fíjense, a ver si me aparece un dibujito. Bueno, no aparece. Listo, ya me va a aparecer. Es una función al cual yo le coloco datos, cualquier cantidad de datos, o sea, independientemente de la cantidad de datos que yo le pase como entrada a esa función matemática, me va a devolver siempre un valor de la misma longitud. Ese valor se llama digest o hash, ¿sí? Que siempre tiene la longitud fija. Pueden ser 128 bits, puede ser 160 bits o más, dependiendo de la función con la cual nosotros calculamos ese hash. Fíjense, se llama función matemática de un único sentido. ¿Qué significa eso? Que yo puedo aplicar la función matemática a un conjunto de bits, supongamos que sea un archivo de 1 mega, y voy a obtener siempre 128 bits. Ahora, a partir de esos 128 bits, ¿puedo obtener el archivo de 1 mega o no? Pues ¿se puede hacer la operación inversa? No. No, perfecto. Con los hash no se puede, ¿estamos? Por eso se llama que es una función matemática de un único sentido. Se busca que esa función, si yo le paso como entrada diferentes archivos, siempre me dé como resultado un número diferente. Ese número es propio de ese archivo. Si yo ese archivo le cambio, aunque sea un bit, y le calculo de nuevo la función hash, me va a dar un hash distinto, ¿sí? Justamente para eso se hace, para calcular la integridad de la información. Dos mensajes distintos, dos archivos distintos, van a producir hash distintos. ¿Estamos? ¿Para qué se usa? Fíjense, si nosotros calculamos ese hash
Imagínense de nuevo eso que dijimos que creo que Matías me mandaba un archivo que en lugar del bit de paridad le va a calcular la función hash, ¿sí? Lo va a calcular y ese número se lo va a adosar al archivo y lo va a lanzar a la red. César se mete en el medio, toma ese documento, lo modifica, le calcula el hash, se lo pega de nuevo y lo recibo yo. ¿Me voy a dar cuenta que César se metió en el medio o no? No sé si me fueron siguiendo. Es lo mismo que la paridad, el mismo caso de la paridad, con la única diferencia que ahora es una función más sofisticada. No, no se daría cuenta tampoco. No me daría cuenta tampoco, exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que realmente tenga sentido la función hash y garantice realmente integridad? En ese caso se va a cifrar el hash, se va a encriptar el hash. ¿Vamos? Entonces, por eso es que acá dice acá abajo con mayúscula, el hash se usa, o el hash criptográfico. El hash solo es el resultado de esa función matemática. Si yo eso lo cifro, ahí se transforma en hash criptográfico, ¿sí? Entonces, si yo lo cifro, me va a estar garantizando no solamente la integridad, sino también la autenticación. Voy a poder hasta autenticar. ¿Por qué? Porque si Matías calcula el hash y además lo cifra con su clave privada que se llama, yo cuando lo reciba voy a poder darme cuenta que realmente es Matías el que me manda esa información porque lo cifró con su propia clave. Y además, si me coincide el hash, es porque los datos no fueron modificados por nadie, por ningún man in the middle, que se llama. Entonces los datos realmente son los mismos, extremos a extremos, es decir, que yo garantice la integridad. ¿Se dan cuenta que al hash hay que cifrarlo para que tenga sentido? Si no, no tiene sentido y estaríamos igual que la paridad, ¿sí? Igual que el bit de paridad. Bien, ¿en qué se aplica esto? En, por ejemplo, un protocolo que se llama IPsec, que es para mandar información segura. Nosotros cuando creamos VPN, las VPN o las redes privadas virtuales, las podemos montar sobre este protocolo IPsec. ¿Se acuerdan que el IP solo no cifraba nada, no garantizaba seguridad? Bueno, el IPsec sí, es un protocolo seguro. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, ¿para qué se puede servir estos hash criptográficos? Para autenticar protocolos de encaminamiento, por ejemplo, ¿sí? Para autenticar mediante chat también, y para verificar la integridad, que es lo que decíamos recién, que los datos, este dibujito que haría yo. Independientemente, acá tenemos el archivo o el mensaje que nosotros queremos enviar por la red y queremos garantizar integridad. Lo ponemos en esta función hash y obtenemos este valor de hash, que podrían ser, bueno, un conjunto de bits, ¿sí? No cuento ahora cuántos son. ¿Qué protocolos existen para implementar esta función hash? Está algo que se llama MD5. MD5 es un algoritmo matemático que me permite generar valores de hash de 128 bits. Mientras más largo sea este hash, mejor es. Después surgió el SHA, que significa, bueno, ahí está, algoritmo seguro, que me genera hash de 160 bits. Después está el SHA-2, que genera hash de 224, o sea, mientras mayor sea el tamaño del hash, mejor, ¿sí? Pero lo que quiero que se den cuenta es que ese valor de hash tiene una longitud fija independientemente de la longitud de este texto que nosotros le pasemos a la función de hash. Ahora yo no les dije nada cómo cifrarlo ni con qué clave cifrarlo, lo vamos a ver ahora cuando estudiemos las firmas. Vamos a volver al tema del hash, ¿sí? Porque hasta ahora simplemente estamos viendo que garantiza integridad, ¿estamos? Pero para evitar ese man in the middle hay que cifrarlo. ¿Con qué clave lo vamos a cifrar? Ahora lo vemos enseguidita, para garantizar esto que dijimos recién de autenticación. Que recién dijimos que Matías le calculaba el hash a lo que me quiere enviar y lo cifra con su clave. ¿Estamos? ¿Qué son las firmas digitales? Hoy en día, todas las transacciones comerciales o transacciones bancarias tienen que garantizar que realmente sean realizadas por personas que realmente dicen que si yo hago una transacción como Cecilia, que realmente yo sea Cecilia y no otro que se está haciendo pasar por mí. Entonces, estas firmas hoy en día tienen la misma fuerza o la misma validez que una firma escrita en papel como teníamos antes. ¿Se acuerdan que antes habría que ir personalmente a hacer todos los trámites? Hoy en día no. Y yo lo que noté también con la cuarentena es que se flexibilizaron un montón de trámites que antes había que ir sí o sí personalmente. Gracias a la cuarentena se pudo
se puede hoy en día, o sea, yo he hecho cambios de titularidad vía web, ¿sí? Escaneando escrituras y demás, y lo he logrado porque, bueno, se flexibilizó, ¿sí? Antes esos trámites hay que hacerlos personalmente. ¿Qué condiciones debe garantizar una firma digital? Son varias. Primero, la autenticación, es decir, que el receptor a mí me garantice o me identifique que Cecilia es realmente Cecilia y no es César que se está haciendo pasar por Cecilia, ¿sí? La autenticación. Otra condición que tiene que garantizar es el no repudio, es decir, que si yo compro algo por internet, después no puedo decir, no, yo no compré, no quise comprar, ¿estamos? Ese es el no repudio. Yo quedo atado al acto o a la acción que hice, ya sea en el banco o en una empresa que compré un producto, ¿sí? Otra condición, fíjense, dicen que el receptor no haya podido confeccionar el mensaje. ¿Qué pasa si el banco fabrica un mensaje falso haciéndose pasar por mí y hace una extracción? Eso no debería suceder, ¿sí? Es decir, que o alguien de una empresa dice, no, vos compraste este producto y me lo manda a mi domicilio y digo, no, yo no lo compré. Es decir, esto también debería garantizar la firma digital, que el receptor no haya generado esa transacción. Obviamente la integridad, que no se haya alterado el contenido del mensaje, ¿sí? Estos son las cuatro condiciones que debería garantizar entonces la firma digital. La autenticación, el no repudio, esto sería la invención, ¿sí? Y esto sería la integridad. Por eso es que recién vimos los requisitos, como para que los tengan frescos, ¿sí? Hay tres formas de implementar las firmas digitales. Una es con firmas que se llaman de clave simétrica. ¿Qué significa eso? Yo voy a cifrar toda una transacción completa con una clave y en el destino se va a descifrar con la misma clave. ¿Estamos? Ahí ya vamos a necesitar lo que se llama un KDC, ya vamos a ver lo que es. Es alguien que se encarga de distribuir claves de sesión, para que toda la sesión se cifre con una clave. Acá además, fíjense, como va todo cifrado, además del no repudio, la autenticación, la integridad y la invención, ¿qué estoy garantizando si está todo cifrado? ¿Qué otro requisito que yo no lo puse La acá? confidencialidad. Exacto, muy bien, la confidencialidad. Pero fíjense que no está como condición que debe cumplir la firma, es decir, que no haría falta que vaya todo cifrado, ¿sí? No es necesario, o sea, la firma digital no exige confidencialidad. Otra forma de implementarlo, que también brinda confidencialidad, son las firmas de clave pública, es decir, que en lugar de usar la misma clave en el origen y en el destino, se usan dos claves distintas, ¿sí? Acá ya vamos a necesitar lo que se llama una autoridad de certificación, que a mí me envía un certificado firmado digitalmente de que ese servidor con el cual yo me quiero comunicar y comprar algo, o el servidor de home banking, es realmente el servidor de home banking y no de otro que sí hizo pasar por servidor de home banking. ¿Está? Imagínense ustedes, si desarrollan una aplicación con la misma página que el Banco Santander, me la ponen a mí y yo introduzco mi clave, mi usuario y mi contraseña y mi clave y demás. ¿Qué va a pasar? Ustedes me están capturando todos mis datos en una página falsa, ¿sí? Eso se llama phishing. Entonces, hoy en día existen formas de garantizar que realmente yo me comunique con el servidor del banco y no con otro que se está haciendo pasar por el banco. ¿Tá? Eso se hace porque los navegadores, ya vamos a ver, que intercambian certificados. Y la otra forma, que es la que más se usa, la más práctica, es esta, de implementar las firmas digitales, que es con los hash que vimos recién. ¿Sí? Ahí los vamos a ver. Bueno, vamos a ver las tres técnicas, perdón. Pensé que íbamos directo a la de hash, pero vamos a ver las tres. Las de clave simétrica, entonces, hace falta lo que se llama un KDC, un Key Distribution Center, que imagínense si yo quiero comunicarme con muchos destinatarios, o con cada uno de ustedes, voy a necesitar, si todos nosotros, ¿cuántos somos? Ahora esperen que cerren los participantes. Somos 14. ¿Qué pasa si todos nosotros nos queremos comunicar todos contra todos? Vamos a tener que tener muchas claves, porque yo voy a tener que tener una clave con cada uno de ustedes, que son 14, ustedes van a tener que tener clave con cada uno de sus compañeros y conmigo, y así sucesivamente. Para tratar de minimizar eso, existe un centro de distribución de clave, con el cual yo, cuando me quiero comunicar, por ejemplo, con Nicolás, le digo a este centro, mira, yo soy Cecilia, me quiero comunicar con Nicolás, y cifro todo eso. Se lo mando al KDC. ¿El KDC qué va a hacer? Va a autenticarme a mí, se va a fijar si yo realmente cifré como corresponde con mi clave,
y me va a generar una clave de sesión. Me va a decir, bueno, Cecilia, mira, usa esta clave de sesión y comunícate con Nicolás con esta clave de sesión. Una vez que yo tengo esa clave, voy a cifrar toda la comunicación extremo a extremo. Terminada esa transacción, esa clave de sesión no sirve más, ¿sí? Si yo me quiero comunicar de nuevo con Nicolás mañana, voy a tener que solicitar una nueva clave de sesión. Así funcionan los KDC. Bueno, se ponen timestamp que se llaman para ataques de repetición, que son como marcas de tiempo para que yo no pueda mandar un mensaje muchas veces, ¿sí? Si no, yo puedo hacer como que hice varias extracciones en mi banco. En este caso, en este tipo de firmas de clave simétrica se garantiza la confidencialidad, ¿tá? Porque está cifrada toda la transacción. No hace falta, como les vuelvo a decir. En las firmas de clave pública, fíjense, estén bien atentos acá para que no nos confundamos. ¿Qué significa? Ah, bueno, el estándar de claves públicas es RSA, RSA por los nombres de las personas que crearon este algoritmo de cifrado, que es River, Shamir y Adelman, creo que se llamaban así. De nuevo, se va a cifrar toda la comunicación, entonces vamos a estar garantizando confidencialidad. Ustedes saben que existen las claves públicas y privadas, ¿no? Supuestamente ya lo vieron, según me dijeron, en comunicaciones. Son las firmas asimétricas que se llaman. Yo puedo crear, Cecilia puede tener una clave pública y privada, ¿sí? Yo me creo una clave para mí, que es privada, y esa clave además tiene una clave pública que tiene una relación matemática. Entonces, yo puedo cifrar algo con mi clave privada y ustedes lo pueden descifrar con mi clave pública. Eso lo sabían, ¿no? Sí, sí, sí. Profe, también lo vimos en práctica. Vimos algo en práctica, sí. Ah, ya lo vieron. Ah, bueno, bueno. Entonces, ahora, si yo quisiera garantizar autenticación, o sea, si yo les mando un mensaje a ustedes y ustedes quieren autenticarme a mí, ¿con qué clave tendría que cifrar el mensaje? ¿Con mi privada, mi pública, o con la privada de ustedes o con la pública de ustedes? Si yo quiero mandarles mensajes a ver quién, a Franco Borges, ¿con qué clave tengo que cifrar? ¿Con la clave de Franco, con la clave mía? ¿Y cuál de las dos? ¿La pública, la privada la pública? Y usted cifra Tu con la clave- privada y yo técnicamente la cifro con la descifro con la pública de usted. Perfecto, muy bien, Franco, muy bien, Franco. Si yo quiero garantizar autenticidad, voy a cifrar con mi clave privada, con la clave de Cecilia, y se lo voy a mandar el mensaje. Pero ¿qué pasa? Como estamos en las firmas de clave pública, dijimos que se garantiza confidencialidad. Entonces, ¿cómo puedo proteger todo eso? Porque si yo cifro con mi clave, cualquiera que vea ese mensaje lo va a poder descifrar, ¿o no? Con mi clave pública. Entonces no estaría siendo confidencial. ¿Qué tendría que hacer yo para que realmente sea confidencial? A eso que yo ya cifré con mi clave privada. Lo tendría que cifrar con qué clave. Con la clave pública de Franco. Entonces, a ver si tengo algún dibujito. Sí, creo que tengo acá, fíjense. Bueno, no es un dibujo, pero es. Hay un texto plano, ¿sí? Que es este P, y dice, Ana cifra P con su propia clave privada. Ana era yo, ¿sí? Entonces, cifra con la clave de Ana, y ahí está garantizando autenticidad, para que el destinatario sepa que es Ana el que está mandando el mensaje. Ahora, todo ese resultado lo va a cifrar con la clave pública del destinatario, que en este caso es Juan. Ana le está mandando un mensaje a Juan. Entonces, Ana primero cifra con su propia clave privada, al resultado, para garantizar confidencialidad, lo vuelve a cifrar con la clave pública de Juan. ¿Hasta ahí se entendió? Y viaja el mensaje. ¿Cómo se va a descifrar en el destino? ¿Con qué clave y en qué orden? Yo solo insisto con esto porque en todos los exámenes orales los empiezan a agarrar con esto y me parte el alma por ahí que los bochan porque no saben esto. Por eso que insisto tanto en cifrar con qué clave privada, público, público, privado. ¿Puedes repetir la pregunta? Bien, va de nuevo. Ana le está mandando un mensaje cifrado a Juan, ¿sí? Y quiere firmarlo digitalmente. Entonces, para que Juan lo autentique y sepa que es Ana y no es Cecilia que se está haciendo pasar por Ana, Ana va a cifrar todo el mensaje, todo P,
con su propia clave privada. A todo ese resultado lo va a volver a cifrar con la clave pública de Juan. Entonces, si viaja eso cifrado, ¿lo van a poder entender? ¿Alguien va a poder entenderlo? ¿O quién lo va a poder entender? ¿Y cómo se va a descifrar en el destino? Y solamente podría entenderlo Juan con su clave privada, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, en el destino, cuando llegue el mensaje, por eso que se les garantiza confidencialidad, ¿sí? Cuando llega el mensaje, ¿con qué se va a descifrar? Con la clave privada de Juan. ¿Quién lo puede entender el mensaje? Solamente Juan. Todos lo pueden ver, pero solamente lo va a poder entender Juan. Juan lo descifra y obtiene el mensaje cifrado con la clave privada de Ana. Entonces, ¿cómo va a hacer para descifrarlo? ¿Qué clave va a tener que usar ahora? Juan, ya lo descifró con su clave privada y sigue cifrado el mensaje. ¿Con qué lo va a tener que descifrar ahora? Con la pública de Ana. Perfecto, con la pública de Ana. Y ahí obtiene el mensaje y dice, ah, realmente era de Ana, ¿sí? Perfecto, muy bien. Moraleja, si yo quiero garantizar confidencialidad, ¿con qué clave tengo que cifrar? ¿Con la del origen, con la del destino o con la pública o con la privada? Si quiero garantizar confidencialidad. ¿Mm? ¿Con qué clave tengo que firmar? Cifrar. ¿Sería con la pública del destino? Eso. Perfecto, muy bien, muy bien. Una pregunta, ¿ustedes ven que estoy grabando yo? No, pues yo no puedo ver. Ah, sí, sí, ya lo vi. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, ya está, me asusté. Perfecto, muy bien. Entonces, sí, yo esto se lo escribo en la pizarra, pero bueno, ahora no se lo puedo escribir. Si yo quiero garantizar confidencialidad, tengo que cifrar con la clave pública del destinatario, ¿sí? ¿Quién la va a poder descifrar? Solamente el destinatario con su clave privada. Perfecto. Ahora, si quiero garantizar autenticidad, ¿con qué clave la tengo que cifrar? Con la Con privada. ¿Con la privada de quién? ¿Del origen o del el destino? origen. Perfecto. Bueno, eso lo tienen que ver clarito como el agua, pero lo tienen que razonar. Si ustedes lo razonan, no se lo van a olvidar más, ¿sí? Entonces, si quiero autenticidad, se cifra con la clave privada del origen. Si quiero garantizar confidencialidad, se cifra con la clave pública del destino. En una firma digital hace falta cifrar con las dos. Para una firma digital conviene cifrar siempre con la privada del origen para garantizar autenticidad y al resultado cifrarlo con la pública del destino. En el destino se hace al revés. Se descifra con la privada del destino y se descifra con la pública del origen. ¿Está? Que es lo que dijimos recién. Bueno, espero que se haya entendido. Ah, mira, acá estaba el mensaje cifrado por Juan. Vamos al hash, que es lo que realmente se está usando. ¿Por qué? Porque dijimos que la firma digital no hace falta que viaje todo absolutamente cifrado, no es necesario. Lo que sí es necesario es garantizar la autenticidad, el no repudio, la integridad y demás. Entonces, eso es lo que les puse acá. ¿Qué se hace? El origen va a aplicar un algoritmo de hash, ¿sí? Sobre el texto, sobre la transacción. Eso va a obtener un 128 bits, supongamos que son 128 bits. A eso que obtengo, lo tengo que cifrar. ¿Con qué lo cifrarían ustedes? ¿Con qué clave? ¿La pública, la privada, la del origen o del destino? A este hash. Porque dijimos que sí o sí hay que cifrarlo, porque si uno no lo cifra, viaja el mensaje tal cual, alguien en el medio se mete, le cambia un bit, le vuelve a calcular el hash, se lo adosa al hash y no ganamos nada, ¿sí? Era como el bit de paridad. Entonces, a este hash, que el origen le calcula, a estos 128 bits, hay que cifrarlo. ¿Con qué lo cifrarían ustedes en una firma digital? Para garantizar no repudio, para garantizar que no haya sido inventado, la integridad y demás, y la autenticación. En sistemas de clave asimétrico, ¿con qué lo cifrarían? Vamos, y eso ya lo tienen que entender. Ay, me desespero lo que no les veo las caritas. ¿Era privada de origen y pública de destino? Una sola, una sola. No queremos garantizar confidencialidad, solamente autenticidad. Entonces, perfecto, hay que cifrarla con la clave privada del origen, al hash.
A ese hash cifrado, que es chiquitito, porque realmente son 128 bits, es rápido, no tengo que cifrar todo el documento, no hace falta todo el texto. A ese hash cifrado con la clave privada del emisor, se lo adoso al documento y lo mando por internet. ¿Es confidencial? No, no es confidencial, ¿sí? Si yo quisiera confidencialidad, ahí sí habría que cifrarlo. ¿Con qué clave? Con la clave Con la clave pública. pública del ¿De destino. quién? Perfecto. Muy bien, Marcos. Con la clave Marcos lo tiene claro. Con la clave pública del destinatario. ¿Estamos? Pero no es necesario. A eso voy. Bien. Entonces, se cifra el resumen, o sea, el hash, con la clave privada del autor y se lo adosa al final del documento. Por eso se llama firma digital, ¿sí? Y viaja por internet tanto el hash cifrado como el documento original. Entonces, el autor, fíjense, como usó su clave privada, queda vinculado al documento. ¿Qué significa que queda vinculado? Que a mí me van a autenticar, como que yo mandé el documento, y además yo no puedo decir, no, no lo mandé, ¿sí? Entonces, con eso estamos garantizando el no repudio, la autenticidad y la integridad, que ese documento no se modifique. Perfecto. Bueno, espero que se haya entendido. Fíjense, cualquier persona puede verificar la validez de la firma si dispone de la clave pública del autor. Obviamente que la van a necesitar. Es decir, que no se garantiza confidencialidad hasta acá, tal cual está en la diapositiva. Bien. Esto de las claves simétricas, esto lo voy a pasar medio rápido. Se llama KDC, que es lo que decíamos recién, que si yo necesitaba, acá dice Siana, bueno, necesita mandar mensajes confidenciales con N destinatarios, va a necesitar N claves distintas, ¿sí? Para no tener tantas claves, existe lo que se llama el KDC, que lo que hace es distribuir claves de sesión, ¿estamos? Es el Key Distribution Center, este que está acá. ¿Qué hace este centro? ¿Cómo funciona? Yo se los voy a simplificar. Si yo quiero comunicarme con ustedes, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Siempre veo los mismos acá. Matías, Franco, con Nicolás. Si yo me quiero comunicar con Nicolás, entonces le voy a decir al KDC, yo soy Cecilia, me quiero comunicar con Nicolás y mando ese mensaje cifrado con mi clave a ese KDC. Ese KDC va a decir, parece que Cecilia se quiere comunicar con Nicolás y me genera una clave de sesión que se llama y me la manda cifrada. Yo esa clave de sesión se la mando a Nicolás, entonces Nicolás dice, parece que, obviamente que todo eso va cifrado, parece que me voy a comunicar ahora con Cecilia y esta va a ser la clave de sesión. Una vez que se establece esa clave de sesión, toda la comunicación entre Nicolás y Cecilia va a ir cifrada en forma simétrica con esa misma clave de sesión. Acá se los puse bien grande, a ver, esperen que no veo, se genera una clave simétrica que se utiliza solo una vez. Si yo más tarde me quiero comunicar de nuevo con Nicolás, voy a tener que comunicarme con el KDC para que me genere una nueva contraseña. ¿Estamos? Bueno, por ejemplo, Kerberos. Kerberos es un KDC. Acá yo les puse, creo que están todos los pasos, no los vamos a ver ahora, pero es lo que les expliqué recién, ¿sí? Entre Cecilia y Nicolás, es exactamente lo mismo. Pero bueno, quería que lo supieran cómo se implementaba. Es quién cifra con quién y demás. Ahora, eso es para las claves simétricas. Existe un KDC. Lo que más se está usando son las claves asimétricas, ¿sí? En el tema de la autenticación. Después, durante toda la transacción, cuando yo cifro toda una transacción comercial o cuando utilizo el protocolo HTTPS, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada? Toda la comunicación va a ir cifrada y toda esa comunicación va a ir cifrada con la misma clave. Es decir, se usan claves simétricas porque son mucho más rápidas. Pero para autenticar se usan las claves asimétricas, las claves públicas y privadas. ¿Quién va a garantizar que yo me comunique con un servidor del banco y realmente ese servidor sea el servidor y no otro que se está haciendo pasar por el servidor del banco? Porque va a haber una autoridad de certificación que a mí me va a garantizar que ese servidor es quien dice ser, ¿sí? Y lo va a firmar digitalmente, esta autoridad de certificación. Entonces, cuando un navegador quiere comunicarse con un servidor, el navegador le manda un mensaje al servidor y el servidor le va a entregar la clave pública, su propia clave pública, firmada digitalmente por esta autoridad de certificación, ¿sí? Entonces el servidor, le va a entregar al navegador
la clave pública, su propia clave pública, una dirección IP, como para hacerla, acotarlo más, ¿sí? Como para identificarlo más, y se la va a mandar al navegador. Ese certificado que le va a mandar va a estar firmado por esta autoridad de certificación. Pero ¿qué pasa si ese certificado lo firmó una autoridad de certificación falsa? ¿El navegador se puede dar cuenta o no? ¿Qué les parece? ¿Saben algo de esto o no? Porque podría el servidor mandar un certificado falso, ¿sí? De una autoridad de certificación falsa. ¿Se podría dar cuenta mi navegador que es falso o no? Sí, sí se podría dar cuenta, están del otro lado, ¿no? Sí se podría dar cuenta porque los navegadores tienen configuradas autoridades de certificación. ¿Estamos? Entonces, a ver, fíjense cómo funciona. El navegador a mí me va a mandar un certificado con la clave pública de ese navegador y va a estar firmado con la clave privada de esta autoridad de certificación. Entonces, el navegador, que tiene ya las claves públicas de varias autoridades de certificación, va a poder descifrar todo eso. Una vez que obtiene la clave pública del servidor, va a cifrar solamente el establecimiento de la sesión con la clave pública de ese servidor. ¿Quién lo va a poder descifrar esa comunicación? Solamente ese servidor con su propia clave cifrada. Ahora vamos a ir viendo algo porque me parece que me quedé hablando sola. No me están siguiendo. Entonces, estas autoridades de certificación se usan en todo lo que sea claves públicas, ¿sí? Esta autoridad de certificación me va a garantizar o me va a dar una clave pública que pertenece a una entidad determinada. Por ejemplo, un servidor, un determinado, una persona o una entidad de red, que sería un servidor, por ejemplo. Entonces, fíjense, tanto los navegadores, yo les puse el ejemplo del navegador, pero los routers también tienen que, cuando se intercambian tablas de encaminamiento y actualizaciones de encaminamiento, también tienen que estar seguros que se están comunicando con otro router que es quien dice ser, ¿sí? Y no es alguien trucho, porque si no yo podría tirar abajo una red fabricando actualizaciones de encaminamiento falsas. Entonces, esta autoridad de certificación es la que a mí me va a emitir un certificado firmado digitalmente, ¿sí? Con su propia clave privada, y me va a dar información de ese servidor, una dirección IP y la clave pública de ese servidor. Por acá creo que se los puse. Sí, el certificado tiene la clave pública de ese servidor con el cual yo me quiero comunicar, algo que lo identifica, por ejemplo, una dirección IP, y a todo eso lo firma digitalmente esa autoridad de certificación, y a mí me lo envía. Entonces, así el navegador puede garantizarme que yo me estoy comunicando con una entidad real, ¿sí? No alguien falso. Fíjense que todo esto se hace sin que nosotros nos enteremos. Todo esto son comunicaciones seguras que se establecen entre los navegadores y los servidores. ¿Vamos? Y si el HTTP quiere, por ejemplo, establecer una comunicación segura, le va a pedir servicios al TLS, que se llama, o al SSL, que ya vamos a ver que es un protocolo que está entre la capa de aplicación y la capa de transporte. Pero antes de ver eso, quería que estudiáramos un poquito de qué se basan los firewalls, ¿tá? O qué son los firewalls. ¿Vieron algo de esto en la parte práctica o todavía no? ¿Qué son los firewalls? Porque de las claves ya vieron, me dijeron. Ay, tengo a alguien del otro lado, alguien diga algo, digan sí, no. Creo que no, Creo- no vimos nada de No, eso. no lo vimos ahora, pero lo habíamos nombrado tipo las primeras clases del año, pero no vimos nada. Ah, no, si la nombraron en primera clase, entonces no vieron nada, porque no sabían lo que es una IP, lo que era un Sí, sí, puerto, sí. ni nada. Perfecto, bueno, gracias por responder. Muy bien. ¿Qué es un firewall? Es una configuración que se puede implementar por hard o por soft, ¿sí? Que lo que va a hacer va a ser proteger una red, es decir, que va a estar totalmente centralizado el acceso a mi red. Yo configuro en ese firewall quién o qué paquetes o qué información va a atravesar ese firewall y lo voy a dejar entrar a mi red o lo voy a dejar salir de mi red, ¿sí? Es decir, que se puede controlar tanto el ingreso como el egreso de información. Lo que no esté permitido se bloquea. ¿Qué significa se bloquea? Se descarta, es decir, muere en el firewall y no sale o no entra a la organización. Normalmente es un punto de acceso, o sea,
Está totalmente centralizado el control, es como si tuviéramos una sola puerta de ingreso a la universidad o una sola puerta de ingreso en mi casa o en mi departamento donde yo vivo. ¿Quién configura el firewall? El administrador va a definir, en base a las políticas esas de seguridad que planteamos al principio de la clase, qué configurar en el firewall para que se cumplan esas políticas, ¿sí? Hay 3 tipos de firewall. El primero que surgió, tal cual, fue el primero que se creó el filtro de paquetes, después conectado, y por último los gateways de aplicación o las pasarelas de aplicación. Vamos a ver en qué consiste este filtrado de paquetes. En este caso, lo que se hace es, se configura en el firewall, normalmente puede ser un router, si nosotros queremos que el firewall sea a través de un software, o podemos comprar un PIX, que la configuración, o sea, el firewall es a través, se implementa a nivel de hardware, obviamente es mucho más rápido, ¿sí? ¿En qué consiste esto de filtrado de paquetes? Vamos a filtrar o vamos a definir si un paquete pasa o no pasa en función de, por ejemplo, la dirección IP origen o la dirección IP de destino, ¿sí? Podemos filtrar también por número de puerto, por eso que es importante, y estuvimos estudiando los números de puerto de las distintas aplicaciones. Podemos filtrar por puerto origen o por puerto destino. Podemos también filtrar por tipo de paquetes ICMP. Fíjense, yo puedo, por eso que a veces uno le hace un ping a Google y no me responde. Y está operativo, porque yo consulto y funciona bien. Es porque está filtrado, ¿sí? Es decir, que yo puedo filtrar también. Fíjense el nivel de detalle que se puede llegar a configurar en un firewall. ¿Cómo funciona un firewall? Va a analizar cada paquete que entra y cada paquete que sale. Un firewall se configura con listas de control de acceso, que son como reglas que se le van configurando al firewall. Se va poniendo una regla abajo de la otra, y el firewall lo que hace es comparar el paquete con cada una de las reglas, y cuando encuentra una coincidencia se fija si en esa regla se permite o se deniega, es decir, si hay un permit o hay un deny. Si hay un permit, lo deja pasar al paquete, lo encamina. Si hay un deny, lo descarta, ¿sí? Lo dropea. Hasta, fíjense, se pueden filtrar o se pueden, sí, configurar en un firewall a través de establecimientos de conexión, ¿sí? Yo puedo, mediante los bits SYN o ACK, dejar pasar paquetes o no dejar paquetes. Es decir, que yo puedo negar el establecimiento de conexión contra una determinada máquina, por ejemplo. Y los firewalls funcionan, o hay 2 políticas. Unas se llaman restrictivas y otras permisivas. ¿Qué significa eso? Una política restrictiva es cuando hay, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta, con un casamiento, hay una lista de invitados. Eso es una política restrictiva. Yo no dejo pasar a nadie, salvo que puedo pasar este y este invitado, ¿sí? Eso es una política restrictiva. Yo, por defecto, deniego todo y solamente permito algunos paquetes. Eso es lo más seguro. Ahora, las políticas permisivas son más fáciles de configurar porque es yo permito todos los paquetes menos este y este y este. Y eso sería como cuando van a un boliche, por ejemplo, vieron que a veces, no sé por qué, según la cara del cliente, no lo dejan pasar. Entonces, eso sería una política permisiva, ¿estamos? Pasan todos menos estos y estos paquetes. Dependiendo de la organización, pueden configurar políticas restrictivas o políticas permisivas. Obviamente que son más seguras las restrictivas, ¿sí? Algo muy importante es la importancia del orden de esas reglas que nosotros ponemos, que va de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque si yo en la primera regla digo, no entran, no sé, mujeres a la universidad, no va a entrar ninguna mujer. Ahora, si yo sí quiero que entren mujeres, pero quiero que entren mujeres menores de 30 años, tendría que poner esa regla antes y tendría que poner, ingresan las mujeres o las alumnas menores de 30 años. Y abajo poner, no entran las mujeres. No sé si se entiende. O sea, primero va a lo particular y después va a lo general. Porque si yo pongo la sentencia o la regla general al principio y nunca van a entrar las pobres mujeres menores de 30 años por más que yo lo haya permitido, ¿sí? Entonces es muy importante el administrador cómo configura estas reglas, el orden en el cual las pone. Siempre va de lo particular, de lo más específico, a lo más general. Es el firewall se llama filtrado de paquetes. El firewall con estados, esto surgió después. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando estuvimos viendo el NAT dinámico? ¿Se acuerdan del NAT dinámico? ¿Alguien ya se puso a estudiar algo o a leer? Era que
las comunicaciones solamente se podrían generar desde la organización hacia Internet, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho así. Y una vez que se generaba la comunicación desde adentro de Internet hacia, perdón, desde la organización hacia Internet, el router creaba dinámicamente un renglón en su tabla de traducción y asociaba y le asignaba una IP del pool de direcciones que tenía disponibles. Bueno, en el firewall conectados es algo similar. Las entradas en las tablas que los firewalls van a revisar y van a controlar se van a ir creando de manera dinámica en función de los campos, ¿sí? De las cabeceras, tanto del protocolo TCP como del protocolo IP. Utilizan tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que si hay una comunicación desde adentro de la empresa y quiero salir hacia Internet, el router va a decir, ah, sí, lo dejo, creo esta regla, permito que esa máquina salga. ¿Para qué es eso? Para que los paquetes puedan entrar después desde Internet hacia la empresa, porque si no está permitida esa regla dinámicamente, no va a poder entrar ninguna respuesta desde Internet hacia adentro de la empresa, ¿sí? Entonces, fíjense, solamente se permite que ingresen paquetes desde el exterior si la conexión se inició en el interior de la organización. ¿Por qué? Porque se agregó de manera dinámica esa regla en ese firewall. Por eso digo que es muy parecido al NAT dinámico. ¿Qué se registran en esas reglas? La dirección IP que salió y el número de puertos. ¿Estamos? Entonces, solamente se van a aceptar respuestas desde el exterior que vayan dirigidos a ese socket, a esa dirección IP más números de puertos. ¿Y qué pasa si yo quiero filtrar a nivel de usuario? Eso ya es más complicado, no se puede implementar propiamente en el firewall, sino que hay que implementar lo que se llaman pasarelas de aplicación, ¿sí? Hasta acá nosotros filtramos en el filtro de paquetes y en el de estado solamente direcciones IP y números de puerto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero filtrar a nivel de nombres de usuario? O sea, si me estoy metiendo en la capa de aplicación. Bueno, ahí ya voy a necesitar salir del firewall y poner lo que se llaman pasarelas de aplicación. A ver, un ojito. Acá. En este caso, fíjense, si acá está configurado el firewall, por ejemplo, yo voy a necesitar definir una computadora, o sea, una pasarela de aplicación. Entonces, cada vez que yo quiero salir hacia Internet, va a tener que el firewall preguntarle a la pasarela, ¿lo autorizás? Si el firewall dice que sí, perdón, si la pasarela dice que sí, recién ahí el firewall lo deja salir hacia Internet. Cuando vuelva la respuesta, igual tiene que pasar por la pasarela de aplicación y vuelve la respuesta hacia nosotros. Es decir que todo, absolutamente toda la comunicación tiene que pasar por esa pasarela de aplicación. Si bien es potente porque yo puedo filtrar a nivel de usuario, el problema es que es muy lento. Ya acá se los puse, por ahí se los puse. Acá, desventaja, bueno, se necesita una pasarela por cada aplicación, una pasarela de aplicación para cada aplicación que nosotros querramos controlar. Si queremos controlar el FTP, voy a necesitar una pasarela de aplicación de FTP. Si quiero correo electrónico, voy a necesitar una pasarela de aplicación de correo electrónico, ¿sí? Es bastante lento, pensé que se los había puesto. Bueno, pero es muy, muy lenta las pasarelas de aplicación. Si bien son potentes, pero son lentas. Cuando nosotros configuramos un firewall, y ahora vamos a ver el ejemplo de configuración de un firewall como para que no quede tan en el aire, existe lo que se llama la DMZ. Me parece que alguna vez la nombraron ustedes. No me acuerdo quién, si era en este curso o en el otro, lo nombraron, la DMZ. Ya vamos a ver qué es. Significa zona desmilitarizada, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros no queremos ocultar todo. Nosotros queremos, por ejemplo, los servidores, si nosotros tenemos servidores dentro de la empresa, no los queremos ocultar, queremos que sí se vean desde el exterior. Para eso son las DMZ, fíjense. Acá tenemos un firewall, este router que está acá, que dice router 1, es un firewall. Este firewall está divide, como que dice, en 3 zonas. Hacia la derecha está Internet, que sería toda la zona insegura, ¿sí? O peligrosa. Hacia la izquierda está la empresa, que debería ser la zona súper segura, que yo quiero proteger. Acá, observen esto, que dice Fast Ethernet 0/0, ¿sí? Que ya vamos a ver esa interfaz. Entonces, a la izquierda, la interfaz Fast Ethernet 0/0, está toda la empresa, todo lo que yo quiero proteger. Pero ¿qué pasa? Los servidores yo quiero que sean visibles desde Internet. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en otra zona
en otra interfaz del router, en la faz Ethernet 0/1, y ahí ponemos todos los servidores que nosotros queremos que se vean desde Internet. Entonces, sí van a poder iniciarse conexiones desde Internet dirigidas hacia estos servidores. ¿Tá? ¿Cómo se configura? Esta sería la zona desmilitarizada, ¿sí? Es lo que no está protegido teóricamente. Vamos a ver cómo se configura este firewall para que algunos paquetes puedan circular adentro de la empresa, que algunos paquetes puedan circular por los servidores, que nosotros queremos que sean públicos, y vamos a ver cómo se hace eso. Yo acá les puse un ejemplo, que es son listas de control de acceso, que es la forma de configurar un firewall en una tecnología que es Cisco, pero la lógica es más o menos la misma. Pueden hacerlo en Linux con IP tables o IP chains, que se llama, que es una forma de configurar estas reglas, ¿sí? Que son las reglas que va a analizar el router cada vez que inspecciona cada paquete que atraviesa ese router. El único problema cuando nosotros configuramos un firewall es la lentitud. ¿Por qué? Porque el router tiene que mirar cada uno de esos paquetes. ¿Se acuerdan cuando se encaminaba que pasaba lo mismo? Yo tenía que leer cada paquete de manera individual para ver para dónde lo encaminaba. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que voy a tener que revisar o analizar si ese paquete lo dejo atravesar el router o no, o lo tengo que dropear o eliminar. Fíjense, dice, bueno, una lista de control de acceso extendida, en este caso se llama 1, de la LAN, es la lista de control de acceso de la LAN, lo que yo quiero proteger. Fíjense, dice, denegar el protocolo IP, todo lo que corra sobre el protocolo IP, desde el host 192.168.1.0, esto sería el origen, todo esto sería el origen, hacia any. ¿Qué significa any? A cualquier lado, ¿sí? Que sería, yo voy a denegar, no voy a dejar que ningún paquete que corra sobre IP, ya sea TCP, UDP, cualquier cosa que corra sobre IP, que salga desde el host y vaya a cualquier lado, no lo voy a dejar, ¿sí? Y sí voy a permitir, fíjense, el protocolo TCP desde la dirección IP 192.168.1.0, espacio, esto es una red, 0.0.0.255. ¿Qué les recuerda de todo esto? Estas dos, esta IP y esta otra IP. Esta, ¿qué les recuerda? ¿Cómo se llamaba esta 0.0 que lo vimos cuando estudiamos el protocolo OSPF? ¿Máscara de cuánto, se acuerdan? No, ya ni se acuerdan. Máscara de Wildcard. ¿Se acuerdan que era inversa? Esta, por ejemplo, es una red clase C. Debería tener un /24. Yo es porque les quiero mostrar la aplicación también de una máscara de Wildcard que se aplica justamente en la configuración del firewall. ¿Está? Entonces tenemos esta dirección IP. Todo esto, mejor dicho, una lista, acá un renglón, una regla, cómo se configura. Primero, si yo permito o deniego, en este caso permito, que el protocolo, en este caso TCP, voy a permitir todas las comunicaciones sobre TCP, que esto es el origen, esperen que no vean, y esto es el destino, ¿sí? Que salgan de esta LAN y que vayan dirigidos a cualquier lado, ¿sí? Y que tengan establecida una conexión, es decir, que ya hayan enviado el bit SYN, hayan establecido la conexión TCP. Todo lo demás lo voy a denegar, fíjense. Voy de lo particular a lo general. Y acá el último, deniego todo lo que corra sobre IP que vaya desde cualquier lado hacia cualquier lado. Esta es una lista de control de acceso que ¿dónde la voy a configurar? Me voy a meter en la interfaz fase Ethernet 0/0 y la voy a aplicar, se aplica así con el IP Access Group, a esa lista, a la ACL1. In, ¿qué significa in? Vamos a dar una vuelta al gráfico. ACL1 in, bien, en la F0/0, perfecto, acá. ¿Qué significa in? Que el router va a entrar solamente los paquetes que ingresan por esa interfaz, no los paquetes que salen por esa interfaz. Es decir, que cuando yo configuro esto también se suele preguntar en los exámenes, cuando se les arma una topología, se dicen dónde había que configurar un firewall y si tendría que ser si in o out la configuración. ¿Qué significa eso? Que yo voy a filtrar los paquetes que ingresan al router o los paquetes que salen del router. En este caso, esa lista de control de acceso se va a aplicar acá, en esta interfaz. ¿Estamos? Entonces, fíjense, perdón. ¿Qué estoy configurando acá? ¿Va a dejar que salgan paquetes hacia Internet
que provengan desde esta red o no? ¿Qué les parece? Interpretemos esto. ¿Va a dejar que vayan esos paquetes a ese internet o no? Hacia internet creo que sí. Sí, perfecto, sí los va a dejar, ¿estamos? ¿Por qué? Porque dice, permita todo lo que corra sobre TCP que salga de esta red, que es la 192.168.1.0, que es esta, 192.168.1 algo, toda esta información puede salir hacia internet. Perfecto. Y ahora vamos a la otra. Dice, la otra lista de la zona desmilitarizada, ¿sí? de la parte de abajo del gráfico, dice, permita que todo lo que los paquetes que vengan sobre TCP desde cualquier lado, desde cualquier lado, dirigido, este sería el destino, esto sería el origen, este sería el destino, desde cualquier lado hacia el host 192.168.2.5, ¿quién es ese host? El 2.5, el servidor de correo. ¿En qué puerto escuchaba el servidor de correo? ¿Se acuerdan? ¿En qué puerto escuchaba el protocolo SMTP? Que vimos en la clase pasada, creo. Bueno, el 25. Entonces, fíjense, yo acá le dejo solamente acceder desde internet hacia ese host todo lo que sea igual, equal, significa esto, al puerto número 25. ¿Sí? Entonces, todo lo que vaya destinado hacia esa IP y al puerto 25 lo dejo pasar. Todo lo otro no. Pero y también me son, permite... son IP privadas. Sí, no hay problema. No hay problema. Perfecto. Muy bien, muy bien. Son IP privadas. Entonces, bien, bien. ¿Las van a poder ver desde internet a estas IP? No. No. ¿Qué tendremos que tener acá en el router? Una traducción como estática. Entonces, dentro del router vamos a configurar que la IP 132.168.2.5 va a tener asociada una IP 200.2.2.2.2. Y esta IP, la 192.168.2.6, va a tener asociada la IP 200.2.2.3. Esas son las IP que van a ser publicadas en un DNS en Internet. El router las va a convertir, las va a traducir cuando entran y cuando salen. Estas IP no están siendo visibles, porque son privadas. Muy buena observación, no vi quién lo comentó recién. ¿Se entiende? Perfecto, muy bien. Entonces, además, esto para que se den cuenta que un router puede cumplir las funciones de firewall y además estar traduciendo, que es lo que hacen hoy en día todos los routers. Si yo hubiera querido ahorrarme la traducción, podríamos haber directamente configurado estos servidores con direcciones públicas y podría haber funcionado perfectamente porque están en esta zona desmilitarizada. Podrían haber tenido direcciones públicas con total tranquilidad. ¿Mm? Una consulta, Bien, profe. sí. Como ambos escuchan en puertos diferentes, ¿podrían tener asignados la misma dirección IP? Sí, señor. Sí, señor. Podría. Perfecto. Vos podés tener, de acuerdo al volumen de transacciones que maneje tu empresa, podés tener 2 servidores físicos o podés tener un solo servidor físico que brinde varios servicios. Vos podés tener una sola máquina que sea servidor DNS, servidor de correo, servidor web, servidor FTP. O si vos tenés muchísimas transacciones, los tenés físicamente en máquinas distintas como está acá. Claro, ¿Sí? por ahí no se me entiende muy bien la pregunta. Por más de que estén así separados, ¿podrían Sí. estar asignados a una misma IP pública? Ah, bien, no te entendí la pregunta. No, no, señor. No, perfecto. No. En ese caso, no. Así como está graficado acá, no. Salvo que vos quisieras hacer PAT. Ahí sí. Si vos quisieras hacer PAT, sí lo podrías asociar. Sí, lo podrías asociar. ¿Quién preguntó recién? ¿César o Matías? Matías. Matías. Sí podrías, Matías. Sí podrías. Sí, habría que configurarlo acá. Sí podrías. Con una misma Ok. IP pública, tener... ¿Vos querés tener una sola máquina al final o 2? No, la misma 2 estructura máquinas. sería. Bien, Se me pero ocurrió como acá. escuchan en dos puertos diferentes, como tener la misma IP y que lo Bien, que cambiaría sería el puerto hacia donde va dirigido. bien, perfecto. Pero acá cada máquina tendría que tener una IP privada distinta, ¿eh? Claro, claro. Ah, sí, sí. Ahí sí, sí te entendí, sí te entendí. No te había entendido la pregunta antes. Pensé que lo planteabas a nivel de servicio. Está bien.
Bueno, sigamos acá entonces. Permitimos todo el tráfico dirigido al servidor de correo, equal 25, y todo el tráfico dirigido hacia el servidor web, equal 80. Si hubiera sido un servidor HTTPS, acá tendríamos que haber puesto equal 443. ¿Estamos? Si hubiéramos permitido un servidor FTP, podríamos haber puesto equal 21. ¿Está? Y fíjense, acá dice que está configurada en la fast Ethernet 0/1 como out. ¿Qué significa out? ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Se escucha un ruido de fondo, no sé de qué. ¿Qué significa out en esta interfaz? Que el router solamente va a controlar los paquetes que salgan por esa interfaz. Por eso justamente les mostré esta configuración, porque hay una configuración de un control de los paquetes que entran por una interfaz y acá por un control de un paquete que sale de esa interfaz. ¿Sí? Bueno, ¿qué era esto? Oh, ya es la hora. Esto se lo salteo y les quiero mostrar esto nada más para que sepan que existe. Las VPN están configuradas sobre el IPsec, ¿sí? Todo esto es el framework de IPsec, que es IP seguro, que tiene un montón de protocolos para... Estos son los protocolos... Bueno, no, esto no se los quiero, voy a decir nada. Esto, quería por lo menos plantearles que supieran, que ya calculo que las han usado, si están trabajando, están usando VPN, sobre todo en la virtualidad deben haber usado VPNs. ¿Qué es una VPN? Te silencio un poquito el micrófono, César. Está. Ay, no puedo. Ya lo silencio, ahí está. ¿Qué es una VPN? Es una red que está montada sobre Internet, ¿sí? Entonces nosotros vamos a cifrar toda la comunicación que viaja a través de Internet como si fuera una red privada, pero en realidad no es una red privada, sino que es una red pública sobre la cual nosotros estamos enviando información privada. Eso es una red privada virtual. Entonces, el cifrado tiene que hacerse extremo a extremo. Estas redes privadas virtuales reemplazaron a las redes privadas. Antes las empresas tenían contratadas en las líneas telefónicas lo que se llama un caño. Entonces yo tenía una línea exclusivamente para que yo mande por esa línea datos. Esa línea era exclusivamente privada, entonces nadie me podía atacar, como quien dice. Pero ¿qué pasa? Eso era costoso y no me permitía la movilidad, no me permitía tener conectada una sucursal con otra. Por eso es que surgen las VPN. Cuando surge Internet, yo puedo conectar las sucursales de mi empresa, no con líneas privadas, contratadas a una empresa de telecomunicaciones, sino que son súper seguras, sino que puedo conectar esas sucursales a través de Internet, cifrando los extremos, en los extremos de las comunicaciones, antes que la comunicación o que la información entre a Internet, la cifro, ¿sí? Obviamente me permite que yo pueda expandir mi empresa sin ningún costo adicional, porque simplemente yo configuro la VPN y ya está. Como la Internet es pública, no voy a tener ningún inconveniente. ¿Y cuál es la ventaja? Que me permite el teletrabajo. Nosotros podemos conectarnos a nuestra empresa desde nuestras casas, siempre y cuando obviamente nos hayan autorizado y hayan configurado la VPN en la empresa, y puedo conectarme a la empresa y usar y acceder a todos los servidores que están adentro de esa empresa, ¿sí? A eso se le llama teletrabajo o acceso remoto. Esto es lo que les comento y ya terminamos. Entonces, ya se me fue el auditorio. Esto además termino acá, era nada más para plantearles que hay dos tipos de VPN, las que se llaman punto a punto, que son las que se conectan entre las sucursales y la casa central, y las que se llaman de acceso remoto, que es la que ustedes, si estuvieron trabajando en la virtualidad, implementaron esta, de acceso remoto, ¿sí? Esta se crea dinámicamente, esta VPN, en cambio las redes punto a punto, las VPN punto a punto, se crean estáticamente, se configuran estáticamente. ¿Qué viaja en una VPN? Corre sobre el protocolo IPsec y corre sobre MPLS, ¿estamos? Yo era para que hubieran integrado todo lo que hemos visto hasta ahora, pero bueno, hasta acá nomás quedamos, no sigo más. Ya me quedan pocos participantes. Hasta acá terminamos, ¿sí? No hablo más. Espero que se haya entendido algo.
y nos vemos la clase que viene. Si quieren, como les digo, hacemos un repaso antes, la clase que viene, por si tienen alguna duda así puntual. ¿Estamos? Pero, profe, la clase que viene ya es el parcial. Sí, ya sé. Pero de Ah, todos dice antes modos, del parcial. ustedes van a haber estudiado todo, entonces van a tener a lo mejor algunas dudas o no. Entonces, antes de empezar el parcial, podemos aclarar dudas, como Ah. ustedes quieran. O nos juntamos otro día, como ustedes quieran. O sea, yo no les hice una clase de repaso hoy porque una semana antes nadie leyó ni estudió nada, entonces no, me parece que no lo íbamos a aprovechar. Pero si a ustedes les hace falta y necesitan, me avisan. Total, tienen un grupo de WhatsApp, tienen mi mail. Nos conectamos algún día, un sábado, por ejemplo, cuando se hayan estudiado algo, o antes del parcial, si hace falta, hacemos un poquito de repaso. ¿Estamos? Total, el parcial van a ser 40 minutos, más de eso no. Genial, profe, muchas gracias. Vamos a ver Bien, cómo. profe. Chao. Bueno, Chao, profe. bárbaro, nos vemos, que anden muy bien. Sí, profe. Igualmente.